Sean bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de salud. Nos importa mucho su bienestar y por supuesto en todas las áreas de nuestra vida es importante hablar de estos temas. Hoy no es la excepción, vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, a toda la familia. Usted que está allí en casita lo invito a ponerse muy cómodo. Soy Mayo Velosa, feliz de entrar a sus hogares y por supuesto invitarlos desde ya a que ingresen a nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentra como @teleamigatv, en YouTube ahí nos busca en la aplicación y la lupita como canal Teleamiga. Se suscribe y activa ahí la campanita, las notificaciones para que le lleguen primero todos los videos que subimos de contenido de nuestro programa. Como siempre, este espacio es para hablar de salud, hablar de prevención, que es nuestra palabra favorita, y tenemos unos invitados que ya son parte de esta casa, es la Liga Colombiana contra el Cáncer, y por supuesto ellos siempre están pues muy atentos a hablarnos de todos los temas relacionados con salud. Y hoy vamos a hablar de uno que es particularmente muy interesante. Sabemos que hay muchas preguntas y dudas alrededor de este tema. Vamos a tratar de aclararlas todas, a tratar de abarcar el tema en el mayor tiempo posible que podamos conversar, y lo vamos a hacer de la mano de una gran invitada. Antes de presentarla les cuento que vamos a hablar sobre el tema del tabaco, del tema del cigarrillo y los vapeadores, estos cigarrillos electrónicos. Todo lo que se ha debatido alrededor de este tema, todo lo que se está debatiendo en el gobierno nacional con relación a la regulación de este tipo de productos. Entonces vamos a hablarlo con Blanca Llorente. Esta doctora es economista con maestría en salud pública, es asesora en temas de tabaco de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Y mucha atención a esto, también fue reconocida por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, como una de las galardonadas del World No Tobacco Date Awards 2020. Muchísimas gracias por estar aquí, Blanca, por acompañarnos aquí en Salud para Todo. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar hoy conversando contigo sobre estos temas tan importantes. No, además que es un tema muy interesante. Todo lo que hablamos sobre cigarrillos electrónicos, los vapeadores y por supuesto todos los efectos que puede tener en la salud este tipo de sustancias, todo lo que le ponemos a nuestro organismo, además que está comprobado que fumar es una de las principales causas de cáncer de pulmón, que es uno también de los cánceres más agresivos y más complicados que tenemos, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre ese panorama que tenemos de fumar, por lo menos en Colombia? Sí, pues recordemos que el cigarrillo tiene esa capacidad de toxicidad tan grandes porque puede viajar por todo nuestro organismo. Una vez que inhalamos el humo de cigarrillo, eso llega a nuestros pulmones y a través de nuestros pulmones puede llegar a todas las células de nuestro organismo prácticamente. Por eso el daño del tabaco es tan grande y a veces nos cuesta un poquito de trabajo pensar en eso, y la gente lo asocia mucho con el cáncer de pulmón, y sí, eso es lamentable porque en realidad el pronóstico de un paciente de cáncer de pulmón es muy malo, la supervivencia es bajísima, entonces es un cáncer de mucha preocupación, pero es menos frecuente. Es el principal cáncer asociado, casi todos los cánceres de pulmón están asociados con antecedentes o de haber sido fumador o de haber estado expuesto a humo de segunda mano. Es un factor de riesgo. Total. Es absolutamente un factor de riesgo muy importante, de mucho peso para el cáncer de pulmón. Pero no olvidemos que hay muchos otros cánceres que son también muy graves, que están asociados con el tabaquismo. Por ejemplo, las mujeres muchas veces no sabemos que el cáncer de seno está asociado con tabaco. Los cánceres de vías digestivas también están asociados con el tabaquismo. Entonces sí creo que es muy importante recordar eso. Y no todo es cáncer. Las enfermedades cardiovasculares, que son el principal asesino causante de muertes prematuras en Colombia, muchas de esas enfermedades cardiovasculares tienen que ver con el uso del tabaco. La gente pensaría incluso que el cáncer es la principal causa de muerte, por lo menos en Colombia no es así, es el tema cardiovascular, como bien lo acaba de decir la doctora Blanca, y es preocupante porque cada vez son más los diagnósticos de diabetes, de cánceres tardíos, en etapas ya tardías. Entonces, muy complicado el tema del consumo de cigarrillo y de tabaco. Muchas personas aún no son conscientes de lo que le están haciendo a su cuerpo, y yo no sé a qué se debe esa falta de conciencia, porque es mucha información. Yo creo que en este caso, por lo menos particularmente en el consumo de tabaco, se ha dicho tanto, se ha dicho muchísimo, se ha hablado del tema, o sea que no creo que sea falta de información. ¿En qué radica el hecho de que las personas lo sigan haciendo? Sí, déjame me detengo un poquito en que mencionaste el caso de diabetes. Sí. A veces no pensamos, los pacientes diabéticos que son fumadores
tienen muchos más riesgos de complicación, porque como la calidad de su sistema circulatorio está comprometida, muchos pacientes diabéticos terminan mucho más probablemente en amputaciones. Por esa retroalimentación entre las dos situaciones. Entonces, el tabaquismo tiene que ver con todo y nos complica la vida en todo sentido. Pero tú me hacías otra pregunta y es... La falta de conciencia. La falta de toda la conciencia. información que hay, sí. la gente sigue sin ser consciente de lo que le hace a su cuerpo. Es una cosa que hemos aprendido en salud pública, lo complejo que es el comportamiento humano. Los seres humanos, si bien somos racionales, tenemos limitaciones en esa racionalidad. No basta, no es suficiente con que tengamos información adecuada sobre el riesgo. Primero, no siempre es cierto que tenemos toda la información a la mano. Pues Y segundo, nos cuesta mucho trabajo procesar el riesgo, sobre todo cuando el riesgo se da a futuro. ¿Sí? Si yo te digo, no pongas la mano sobre la vela porque te quemas, muy probablemente no lo vas a hacer porque la relación entre la exposición y el efecto es inmediata. Pero si yo te digo, no, mira, es que te vas a morir de cáncer dentro de 20, 30, 40 años, nos cuesta más trabajo procesar eso. Nos cuesta más trabajo además entender qué nos puede pasar. Tenemos lo que llamamos técnicamente una disonancia cognitiva. Nos cuesta trabajo imaginarnos que eso nos va a pasar a nosotros. Es que eso es para otra gente. Asunto, sí. Eso no es para mí, eso le puede pasar a mi vecino, pero eso no me va a pasar a mí. Y todo eso es lo que nos lleva a insistir tanto en que las políticas públicas tienen que ayudar a que la gente tome esas decisiones de manera más racional. Y tenemos que ayudar a esa racionalidad. Es cierto, ¿no? Además que ahorita vamos a profundizar en ese tema porque me parece que hay muchos conceptos que no están claros y muchas cosas que se debaten y la gente no sabe qué están debatiendo, qué es lo que están peleando, y eso es bien importante, estar, digamos, informado y que se está trabajando, ¿no? Mira que en el 1964 es un año muy importante para la salud pública, porque ese año salió el primer reporte de una de las agencias de salud pública en Estados Unidos más respetadas, que es la Oficina del Cirujano General, que todos los años emite unos reportes científicos sobre el tabaquismo. Y ese año fue el primer año en que el cirujano general dijo, ya tenemos la evidencia contundente que nos permite decir que fumar causa cáncer. Wow. Y los médicos estaban felices, pues digamos, felices con la información, diciendo, ya por fin vamos a tener una herramienta para cambiar la historia. No fue tan sencillo, como tú dices, no es suficiente. Estamos hablando tener del la año información. 1964. Oh, ¿sí? wow. Entonces, lo que hemos aprendido en estas décadas no es suficiente. Hay que informar a la gente, pero hay que hacer mucho más. Así es, falta mucho más. Justamente, pues en el marco del Día Mundial contra el Consumo de Tabaco, que es el 31 de mayo de cada año, pues la Liga Colombiana contra el Cáncer lanzó también una convocatoria muy interesante. ¿De qué consiste esa convocatoria? Pues nos emociona mucho tener este concurso, que es invitar a los jóvenes de 14 a 30 años que produzcan sus propios videos, filminutos lo hemos llamado, filminutos, que son videos cortos de 1 minuto, para que reflexionen sobre lo que sería la vida sin nicotina y un poco qué significa esa relación tóxica que tienen los jóvenes con la nicotina. Qué importante entonces allí tener en cuenta eso. ¿Y cómo lo pueden hacer? ¿Cómo es esa convocatoria? Es muy fácil, lo único que tienen que hacer es visitar la página de la Liga Colombiana contra el Cáncer, www.ligacancercolombia.org. Allí encuentran las bases del concurso, el formulario para que se registren y también un poco incentivo, los premios, que hay unos premios en efectivo, los criterios de selección. Van a encontrar información útil para que puedan producir los videos con información confiable sobre lo que es la realidad del tabaco. Muy bien, claro que sí. Además que hay que estar pendiente, igual de ingresar a la página para que encuentren todas las bases de la convocatoria, sepan cómo participar y bueno, cómo son, digamos, todas las características del concurso. Y una fecha clave, que es el 22 de marzo. Hasta el 22 de marzo mayo. Incluimos, de mayo incluimos sí. Yo estoy, el año se me está pasando muy rápido. Es que se está pasando volando. Sí. Así es, ya estamos a mitad de año. Bueno, y fuimos a la calle, Blanca, porque quisimos preguntarle a las personas, pues, qué dudas tenían con relación al tema de cigarrillos electrónicos, vapeadores. Vamos a ver la primera, ¿le parece? Sí. Vamos a verla.
Hola, buenas. Me gustaría saber, doctora, qué es lo que hay en el vapor de un cigarrillo electrónico. Ok, Blanca, bueno, la primera pregunta, ¿qué hay en ese vapor, sí, del cigarrillo electrónico? ¿Qué es lo que tiene, de qué está compuesto? Bueno, me encanta esa pregunta porque primero no lo podemos llamar vapor. Saquemos esa palabra de nuestro vocabulario asociada con estos productos. Eso es precisamente lo que los distribuidores de estos productos nos quieren hacer creer, que es un vapor. Si tú piensas en vapor, ¿tú qué te imaginas? Pues como una aromaterapia, Sí. como agua en forma gaseosa, nada más alejado de la realidad. En realidad lo que te estoy ofreciendo a ti es que inhales un aerosol con un cóctel de sustancias, entre las que se encuentran sustancias cancerígenas, contaminantes como micropartículas de polvo suspendidas en ese aerosol que tú puedes inhalar muy profundo en tus vías respiratorias, parecido a lo que nos pasa con la contaminación en nuestras ciudades, que tanto nos preocupa, ¿no? Sí. Porque está asociada con agravar los síntomas de asma, Del smog. a la población más vulnerable la puede predisponer a que desarrolle problemas cardiovasculares precisamente porque nuestro corazón empieza a tener que trabajar mucho más porque no tiene la calidad de aire que necesita. Entonces resulta que ahora voluntariamente estamos inhalando un aerosol que tiene todo eso. Además, pues que tiene pues, la nicotina en forma aerolizada en unas concentraciones pero tremendas. Perfecto, Blanca. Vamos a seguir hablando justamente del término de vapear, todo ese tema relacionado con lo que tú acabas de decir. No es vapor, señores, y ya vamos a saber al regreso aquí en Salud para Todo por qué y a resolver otras dudas sobre el tema. Ya venimos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo y hablando de este tema tan importante como es el tema del consumo del tabaco, de los cigarrillos electrónicos, y estamos con una experta en la materia que nos va a ilustrar sobre todos esos conceptos, que es Blanca Llorente, quien es economista y es magíster en salud pública y por supuesto trabaja de la mano de la Liga Colombiana contra el Cáncer para esclarecer todos los conceptos alrededor del término vapeo. ¿Qué es vapear, Blanca Llorente? Hablemos un poquito del vapeo, qué es y por qué se le llama así. El vapeo es un término que se inventaron los productores y comercializadores de estos productos para despistar. Es la primera estrategia de desinformación. En general lo que hacemos es inhalar un aerosol que al calentar el líquido que está en las capsulitas que se venden, pues eleva las temperaturas, se convierte en aerosol y eso puede ser inhalado por las personas y eso tiene un cóctel de una cantidad de sustancias que es muy difícil investigarlas porque hay mucha variabilidad. Eso no es un producto estandarizado, no es una cosa como cuando tú te tomas una aspirina, sabes exactamente cuántos miligramos del principio activo en está. este caso no. No, en este caso eso varía mucho entre lotes, los productores ofrecen una cantidad de cosas. Hay también mucho laboratorio de hágalo usted mismo, de mezclas propias. Eso permite una cantidad de variaciones. Entonces, realmente es difícil hablar de una sola cosa con estos productos, pero en general yo lo que le pido a la gente es que erradique la expresión vapear. Son usuarios de un producto que en su mayoría, la mayoría de los casos tiene nicotina, que es una sustancia altamente adictiva. Igual que los cigarrillos. Ahora, está el imaginario común de que las personas que fuman cigarrillos electrónicos es mucho mejor que fumar un cigarrillo convencional. Digamos que ese es el común denominador en la cabeza de las personas, ¿no? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué es lo que pasa allí? Con los productos que encontramos en Colombia se puede afirmar tajantemente que no. No se puede afirmar que te están vendiendo un producto más seguro. Eso es absolutamente falso. Y es parte de lo que queremos combatir, que no se desinforme a los consumidores. Lo cierto es que algunas formas de cigarrillo electrónico controladas y en ciertas circunstancias, bajo un monitoreo, por ejemplo, con un profesional médico, es posible que a pacientes que definitivamente no pueden dejar de fumar por razones de salud mental, por su nivel de adicción que ya está muy desarrollado, es un nicho mínimo de la población. Y nada tiene que ver con lo que estamos viendo en el país. Lo que estamos viendo es un producto que está prioritariamente destinado a niños y jóvenes, con sabores muy atractivos para ellos,
sandía, mora azul, chocolate, piña colada, ¿no? Ese tipo de cosas. Con colores, con diseños, incluso hemos visto algunos en diseños con caricaturas que son atractivos para los niños y que han bajado muy rápidamente de precio. Todo eso está diseñado es para inducir a la experimentación en una sustancia muy adictiva como la nicotina, y eso me lleva al segundo riesgo que pocos conocen, y es que hoy en día lo que sabemos es que es mucho más probable, hasta entre 3 y 4 veces más probable, que los que empezaron jóvenes a utilizar esos productos terminen usando el cigarrillo convencional también. o sea que terminen usando Terminamos en el ambos. peor de los mundos, utilizando los dos. Wow. ¿Y cómo está el panorama, digamos, en Colombia? En ¿Cómo Colombia, está? O sea, sabemos que son sí, jóvenes, pero en comparación de pronto con otros países, ¿cómo Sí. estamos nosotros en ese tema? yo diría que luces y sombras. Es decir, veamos la parte positiva, y es que Colombia ha avanzado de una manera maravillosa en reducción de consumo de nicotina. Tenemos hoy en día 1 millón menos de fumadores que hace 10 años. Eso es increíble. Y eso es fruto de unas políticas públicas protectoras, que podemos hablar de eso más Sí. adelante. Entonces esa es la parte bonita de la historia. Sí hemos logrado bajar. ¿Qué pasa? Pues la industria que produce estos productos no se iba a quedar quieta. Está reinventándose, está generando estas nuevas formas de consumo que enganchan a los consumidores jóvenes que ya veían lo del cigarrillo como una cosa que ya no era parte de lo normal para ellos. Entonces, mira, en Bogotá teníamos a principios de este siglo alrededor del 30% de los jóvenes fumando, y hoy en día eso es menos de la mitad. A nivel país, la última vez que medimos en población escolar, era más o menos el 9% de la población escolar la que consumía cigarrillo. Pero al tiempo se nos vino esta nueva epidemia, que es la de cigarrillos electrónicos, que ha venido ganando, al principio muy lento porque eran muy caros, entonces era muy difícil para un niño tener los 200.000 pesos que valía un Claro. dispositivo de estos hace unos años. Hoy en día tú consigues dispositivos de 10.000 pesos en la calle y los niños hacen vaca, lo compran entre ellos y se lo comparten. Entonces es muchísimo más fácil que tengan acceso, y lamentablemente la foto que teníamos de 2019, que fue la última vez que se midió, 2017, que se midió en población escolar, el consumo en esta población, ya hoy en día puede ser muy distinta. De nuevo tenemos que sacar lecciones de lo que nos funcionó para tabaco convencional, porque los motores de la epidemia son los mismos. No, además que son cifras preocupantes. ¿Se sabe cifras de fumadores actualmente en Colombia? Claro, Colombia tiene más o menos unos 4,5 millones de fumadores, incluidos los fumadores de cigarrillo electrónico, los usuarios de cigarrillo electrónico. Incluidos allí. Sí, ahí están incluidos. O sea que cuando hablamos de la caída de 1 millón, ya estamos tomando en cuenta el efecto Ambos. neto del cigarrillo electrónico, porque a veces la gente me dice, no, pues que se cayeron fue porque se pasaron a cigarrillo electrónico. No, no hay tal. Sí hemos logrado realmente una reducción en el consumo. Pero estábamos en 2019 detectando que alrededor de 200.000 menores de edad estaban experimentando con cigarrillo electrónico. No todos esos van a terminar convirtiéndose en usuarios habituales, pero con los niveles de nicotina que tienen estos dispositivos, porque ese es otro elemento, tienen muchísima más nicotina. Esas capsulitas que vemos tienen una capacidad de concentración de nicotina mucho mayor que la nicotina libre que uno encuentra en la hoja de tabaco. Entonces, realmente la historia pues, se nos está cambiando muy rápidamente y tenemos que atajarla cuanto antes. No, y además que el tema de industria también ligado a lo que consume el mercado es hacer ver estos productos quizás más cool, entre comillas, para que las personas pues los consuman más, ¿no? Sobre todo niños y jóvenes, porque para ellos es que va dirigido ese mercado, no para el mercado de la persona adulta mayor, sino para el nuevo mercado que está ya saliendo, Claro, por decir. y es que hay que explicarle a la gente también, porque dirán, pero bueno, fácil, convencemos a la industria que sea responsable y solo le venda a los adultos. Pues el problema es venderle a los niños. El asunto es que el cerebro humano no funciona así. Claro. Para que tú desarrolles la adicción a la nicotina, tienes que tener un cerebro inmaduro. Y para eso tienes que empezar en el consumo antes de los 20 años. Y la industria lo sabe. Entonces ahí tenemos como un problema irreconciliable. Necesitamos regular a la industria muy fuertemente para evitar que su tendencia natural, que es buscar el mercado en los niños y los jóvenes, pues se produzca efectivamente. Toca regularla muy duro. Así es. ¿Y qué es lo que hace la nicotina? Porque es importante conocer
de qué estamos hablando. Si usted no sabe qué es nicotina, porque muchas veces vemos en internet, no es que la adicción a la nicotina, sí, pero ¿qué tanta adicción provoca? ¿Qué es lo que hace la nicotina en el cerebro, en el cuerpo? Para tenerlo claro, para que las personas sepan lo que se están consumiendo. Claro, a los papás a veces no nos preocupa tanto la nicotina porque como es una sustancia legal, como que uno tiene, se le baja un poquito la prevención, la preocupación de, bueno, si van a consumir algo, que sea cigarrillo o que sea alcohol. De eso podemos hablar otro día. Lo menos peor, ¿no? Sí, por favor. porque son legales, como que les damos un tratamiento distinto. Pero la nicotina no se lleva bien con el desarrollo sano del cerebro humano. El cerebro humano, los seres humanos somos los mamíferos que nos demoramos más en desarrollarnos. Necesitamos 25 años para que se desarrolle todo el potencial de nuestro cerebro. En esas ventanas de desarrollo del cerebro es que se dan oportunidades o de construir o de destruir y generar unas huellas muy lamentables para nuestras capacidades. Entonces, ¿la nicotina qué afecta? Afecta nuestra capacidad cognitiva. Entonces, problemas de concentración, de memoria, de aprendizaje, nos lo afectan. Cuanto más temprano, peores pueden ser las cosas. Cuanto más intensivo el consumo, peor pueden ser las consecuencias. Y, muy importante también, tiene consecuencias negativas en la salud mental. Por ejemplo, nos puede predisponer a desarrollar más depresión en adolescentes. Otra cosa que también me preocupa mucho es que la nicotina como que nos distorsiona esa capacidad de controlar impulsos. Entonces, eso también nos puede predisponer a otro tipo de comportamientos compulsivos, por ejemplo, el consumo de otras sustancias, y ya se ha estudiado que es mucho más probable, obviamente no estoy diciendo que todos los que usen nicotina terminan consumiendo otras sustancias, pero sí es más probable que terminen experimentando con otras sustancias. Que sea flexible ante otras sustancias. Y con cigarrillo electrónico, aunque todavía no tenemos cifras concluyentes, lo que yo veo a título de observación es que la forma de consumo ya no es específica de una sustancia, porque tú puedes aerolizar las distintas sustancias. De pronto tienes que adaptar el aparato, pero es relativamente fácil y muchas veces los mismos distribuidores de una sustancia están distribuyendo otras, tipo cannabis, por ejemplo, para mencionar solamente la que se ha vuelto cada vez más popular. Entonces sí estamos exponiendo, digamos, a una cultura de experimentación con psicoactivas en general. Perfecto, ¿no? Además que está comprobado que las personas, porque lo digo en caso cercano, mi abuelo fumó muchos años y lo dejó muchos años atrás y aún así desarrolló cáncer y lo primero que se llevó fue sus pulmones. Entonces, el haber dejado de fumar 20, 30 años atrás, haber dejado de fumar en ese tiempo, no significa que se borren las secuelas de los primeros años que fumó. Entonces, sí, es complicadísimo. Sí, no, pero te voy a dar una cuñita, le voy a dar una cuñita a los que nos están escuchando. Además, siempre es buena idea dejar de fumar, porque a pesar de esos casos tan lamentables que podemos tener, en realidad a nivel poblacional, o sea, por estadísticas, cuando ya miramos los grandes números, un fumador que lleva un año sin fumar ya reversa muchos de los riesgos. Qué bueno, sí. Entonces, yo lo que invito es a que lo intente. Y voy a hacer también la cuñita del Programa Nacional de Cesación. Las EPS tienen la obligación de darnos el servicio de cesación. Entonces, si alguien que nos está escuchando, esto lo está impulsando a buscar dejar de fumar, busque ayuda. Si están utilizando los cigarrillos electrónicos, si están utilizando el cigarrillo convencional, la ayuda está a la mano y podemos hacerlo muy fácilmente. Es difícil, hay que intentarlo, pero vale la pena. Claro, los resultados son inmediatos incluso. A lo que voy con eso de dejarlo de hacer es que no esperemos a que pasen tantos años con esa adicción, de verdad buscar ayuda a tiempo para evitar secuelas a futuro, porque pasa como el ejemplo de la vela que nos decía Blanca al comienzo, ¿no? Cuando vemos eso lejos, no nos importa y como que somos flexibles con el tema, pero podemos estar haciéndole mucho daño a nuestro cuerpo, no sabemos cuánto. Vamos a ver otra encuesta en la calle y otra pregunta que quieren saber la gente. Adelante. Doctora, ¿es verdad que los cigarrillos electrónicos pueden llegar a explotar? Bueno, Blanca, hemos visto muchos artículos, muchos se ha dicho también en internet, en las redes sociales, de los peligros que pueden tener estos dispositivos. ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar.
No es que sea un acontecimiento de todos los días, y de nuevo volvemos a la gran diversidad de productos que hay en el mercado, que hace que sea muy difícil saber qué tan probable sea que estallen o no estallen. Pero el hecho de que sea un producto que tú uses cerca a tu cara, a tus ojos, es decir, tiene una capacidad de hacer un daño muy grande, ¿no? Entonces, cuando estallan, causan un daño terrible. Y la reconstrucción, la remediación de esos daños, pues a veces hay daños que son irreversibles y hay otros que son muy complicados. Entonces, pues sí es una razón de preocupación. Por eso, por ejemplo, hoy en día están prohibidos en los aviones. Tú no puedes utilizar cigarrillos electrónicos en un avión por el riesgo de explosión, ¿no? Entonces, digamos, no es la razón principal, ni creo que sea digamos, el motivo por el que debamos evitarlos principalmente, pero indudablemente hay casos un riesgo. Y es un riesgo. Perfecto. Blanca, pues hablando de restricciones, al regreso a esta pausa vamos a hablar de ellas, qué está haciendo falta en el tema de regulación sobre cigarrillos electrónicos y cigarrillos en general aquí en Salud para Todos. Estamos de regreso aquí en Salud para Todo y bueno, estamos tocando hoy el tema sobre el consumo de cigarrillos electrónicos, esclareciendo algunos conceptos, también aclarando muchas dudas que tenemos alrededor del tema, y con Blanca Llorente, quien es economista, magíster en salud pública y también pues trabaja de la mano con la Liga Colombiana contra el Cáncer. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre la restricción que hay en un avión, ¿no?, de soltar pues estos dispositivos, los cigarrillos electrónicos. Pero ¿cómo estamos en el tema de restricciones en nuestro país con ese tema? ¿Qué está haciendo falta? Sí, yo quisiera que de pronto no habláramos de restricciones, sino de construir entornos saludables, que es, creo, un mensaje mucho más positivo, regular, y más cercano a lo que realmente estamos hablando. ¿Por qué tenemos ambientes libres de humo? Por dos razones. Uno, porque no queremos que los que no son fumadores estén expuestos a ese humo, porque ya sabemos que ese humo es tóxico y genera muerte y enfermedad. Entonces, pues obviamente quien no fuma no tiene por qué sufrir esas consecuencias y hay que protegerlo. Pero segundo, porque los ambientes libres de humo son una herramienta pedagógica maravillosa. Nos construyen normas sociales y cambia la manera como nosotros entendemos y nos relacionamos con un producto. Entendemos que ese es un producto que merece un trato especial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un producto que causa enormes costos y por tanto merece una consideración especial. Esos ambientes libres de humo hoy en día en Colombia deberían ser también libres de aerosol. ¿Eso cómo se logra? Incluyendo en la ley que hoy en día nos garantiza los ambientes libres de humo a estos productos que no están incluidos en la ley. Entonces, esa solución, digamos, está a la mano, pero depende de la voluntad política de Congreso y de que se impulse además desde el gobierno una iniciativa congresional de esa naturaleza. No lo hemos logrado, llevamos 9 años pidiendo esto. Eso iba a preguntar, ¿qué se está debatiendo en este momento? Porque no es allá unas personas que están peleando, no. Hay que saber, informarse qué es lo que están discutiendo y porque en realidad todo lo que se discute a nivel Congreso es para la salud de todos, o sea, para todos los ciudadanos. Entonces a usted debería interesarle. ¿Qué es lo que se está peleando, Blanca, en este momento? En este momento hay 2 líneas de trabajo en el Congreso de parte de las organizaciones que trabajamos con miras a proteger a la población de los riesgos de estos productos. Lo primero, que cambiemos nuestra ley de control de tabaco para que los ambientes libres de humo sean libres de aerosol, para que se prohíba la publicidad que está dirigida a los niños y a los jóvenes. Y para que se tomen las otras medidas, por ejemplo, que no haya máquinas expendedoras. Es que hoy en día en Colombia tenemos ya máquinas expendedoras automáticas en los centros comerciales donde circulan todos nuestros niños, facilísimo, con unos luces súper atractivas, unos diseños súper atractivos. Si tuviéramos eso que tenemos para cigarrillo, así sea parcialmente implementado, pero que ya nos cobije a los productos que llamamos cigarrillos electrónicos, tenemos buena parte de la tarea hecha. Adicionalmente, necesitamos que haya impuestos. Los impuestos a los productos de tabaco siguen siendo muy bajos y necesitamos crear una tarifa para estos productos que no pagan impuesto al consumo y que han bajado muy rápidamente de precio. De nuevo, hace unos años lo que valía 200.000 pesos, hoy vale 20.000, 15.000 pesos en el mercado.
Entonces los impuestos nos reversan esa desprotección. La gente dice, no, es que el contrabando. No, el contrabando siempre va a estar ahí, pero en el mercado en donde los niños están usualmente circulando y al que tienen exposición, esos productos van a subir de precio, incluso los de contrabando. Entonces esos son los tres elementos y se logran con leyes del Congreso. La invitación es a que el gobierno apoye esas iniciativas y los congresistas las voten también aprobándolas y no nos dejen meter micos que lo que hacen es debilitar lo que ya existe. Además que me recuerda mucho ese tema con el azúcar, ¿no? Que también es un tema que tiene que ver mucho con la industria y por supuesto todo el daño que hace el azúcar al cuerpo es claro. O sea, está muy claro y está muy estudiado y lo sabemos todos, pero hay que empezar como a hacer regulación, como tú lo dices, a nivel país, a nivel Congreso, para que haya realmente algo efectivo, que veamos resultados. Quiero hablar también de un tema muy importante con relación a lo que acabaste de decir, con ambientes libres también de estas sustancias y es todo lo que sabemos sobre ser fumador pasivo o fumador de segunda mano. Porque no es solamente que usted lo haga directo, es también las personas que están a su alrededor, cómo se afectan. ¿Qué es un fumador de segunda mano? Es una persona que no es usuaria de los productos, pero que se ve expuesta, porque lamentablemente el humo y el aerosol pues viajan, ¿no? A través del aire y nosotros compartimos esos espacios con quienes están usando y generando esas emisiones y nosotros también las inhalamos, ¿no? Entonces, sí, puede que la concentración sea distinta, que la frecuencia sea distinta, pero imagínate lo que pasaba antes cuando no teníamos ambientes libres de humo, en un bar, los meseros de un bar. El personal que trabajaba en un bar. ¿Cuánta exposición? Si tú ibas al bar una vez por semana y estabas fumando, probablemente tenías menos exposición que el mesero de ese bar. Es muy famoso el caso de los asistentes de vuelo en los años 80 y 70, que fueron de las primeras poblaciones donde se detectó cómo antes se podía fumar en los aviones, ¿no? Entonces, imagínate la exposición que tenían estas personas ocupacional, el riesgo ocupacional que tenían. No hay ventilación de ningún tipo. En nuestra Constitución incluso ya prevé, nosotros tenemos que proteger nuestra vida, pero también la vida de los demás. Y yo creo que hay un impacto que poco se habla, que tiene mucho que ver con este impacto ambiental de la calidad del aire, pero ya en otro nivel, y es los desechos que generan los cigarrillos. Una vez lo hablamos aquí, ¿sabes? Una investigación que hizo la Universidad Piloto de la cantidad de colillas, cigarrillo que se botan al año. Sí, y no solo cigarrillos, también chicles. Sí. Es una cantidad, bueno, el tema ¿Sabes de cuántas colillas genera Colombia a pesar de que hemos reducido el número de fumadores? Al año, 5.000 millones de colillas. Wow. Y cada colillita tiene capacidad de contaminarte 1.000 litros de agua. Eso sin contar todos los impactos ambientales que hay desde el cultivo del tabaco, que afortunadamente ya Colombia ha dejado de cultivar. Todavía nos quedan unas zonas que tenemos que prestarles atención y podemos hablar un poquito de eso si nos da el tiempo, pero en realidad todo el ciclo del tabaco genera unos impactos ambientales muy graves, desde que se cultiva hasta que se desecha. Los cigarrillos electrónicos también, la principal forma de consumo de cigarrillo electrónico que tenemos son cigarrillos desechables, es decir, una vez que se acaban tú desechas todo el producto y eso tiene pues metales, tiene plásticos de único uso, tiene nicotina que es tóxica para el ecosistema, tiene metales pesados, baterías de litio, bueno, sigamos, ¿no? Entonces pasamos de las colillas, que son terribles, porque además como es un producto de consumo masivo, pues es de los desechos más frecuentes en las ciudades y de los contaminantes de plásticos, de microplásticos de más preocupación en ecosistemas marinos, por ejemplo. Entonces, allí tenemos también una oportunidad y la manera es que reducir el consumo y la producción de estos productos. Claro, esa es la mejor forma. Y pues también ahorita hablábamos un poquito, Blanca, del tema de los fumadores de segunda mano y entre esos están niños pequeños y animales. La gente no piensa que los animales también se afectan, ¿no? Sí, hoy en día pensemos en nuestro gatico, en nuestro perro, en la casa, que se acicalan, por ejemplo, y ya no es humo de segunda, sino hasta de tercera mano, porque las partículas se depositan en su piel
ellos están lamiéndolas, están inhalándolas y ya se ha demostrado, por ejemplo, cómo hay una relación entre eso y la frecuencia de unos cánceres en vías respiratorias en el hocico de los perros. En los gatos hay una forma de cáncer que es especialmente letal asociada con la exposición al humo de tercera mano, ya en este caso. Entonces sí, los pececitos, donde la nicotina y los desechos se depositan en el agua de las peceras, también son altamente sensibles a las dosis de nicotina que nosotros emitimos y los demás contaminantes. Los metales pesados, en general, son una fuente de preocupación grave asociada con las emisiones de estos productos. Perfecto, no, también quisiera que habláramos de los tipos que ofrece la industria, porque mucho se ha hablado, mitos alrededor de ello, y uno de esos es estos cigarrillos light, ¿sí? O enrollados a mano, naturales. ¿Qué efectos tienen este tipo de productos en nuestro cuerpo? Mira, en los años 70 la industria llegó con la supuesta gran invención de los filtros y ahí vino toda la propaganda de los cigarrillos light. Lo que descubrimos en salud pública con los años es que no había tal beneficio en salud pública. Los patrones de inhalación cambiaron porque la gente necesitaba recibir su dosis de nicotina. Empezaron a inhalar más profundamente, por ejemplo, y empezaron a aparecer más frecuentemente tipos de cáncer que no eran tan frecuentes antes, en vías respiratorias. Aparte que se nos generan todos estos impactos ambientales del filtro, ¿no? Como tal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas promesas falsas. Light es un descriptor que hoy en día la legislación colombiana prohíbe. El Comité de Etiquetado y Empaquetado del Ministerio de Salud, que tiene que estudiar cada diseño de cajetilla que entra al mercado de manera legal, le impide a la industria poner todos esos descriptores que lo que hacen es desinformar, generar una falsa sensación de menor riesgo, ¿no? de más atractivo. Entonces, light, orgánicos, no hay tal. Perfecto. Bueno, antes de seguir hablando de ese tema, en el siguiente bloque vamos a ver también otra pregunta que tiene la gente en la calle y que quiere saber. Doctora, ¿se ha comprobado realmente que el cigarrillo electrónico ayuda a dejar de fumar? Bueno, esta es una excelente pregunta porque yo creo que todo el mundo se la hace, ¿no? A excepción de los contados casos que mencionaba Blanca al comienzo de una persona que ya tenga un problema de salud mental, con su adicción y que se le recomienda en ese caso el cigarrillo electrónico, pero es súper contado ese caso. ¿Es cierto? ¿Dice algo la literatura de que realmente el cigarrillo electrónico ayuda a dejar de fumar? Hablemos primero de lo difícil que es evaluar eso. O sea, los estudios clínicos que se hacen y las revisiones, digamos, de todo el conocimiento y las metodologías que usan los científicos para saber si efectivamente una tecnología permite obtener un resultado en salud, que eso es lo que uno evalúa con eso no se hace con un solo estudio. Claro. Toca hacer muchos estudios y lo que se ha encontrado no es concluyente. Y además nos está generando nuevas preocupaciones. Primero porque el tipo de productos que tenemos aquí, de nuevo, no es estandarizado. Aquí no estamos hablando de la aspirina, que es un único formato, que tú tienes exactamente los miligramos controlados, que además no tiene un empaque súper atractivo para los niños y los jóvenes. No hay tal. ¿Qué están haciendo muchos países que se toman esto en serio? No les permiten que tengan un empaque atractivo. Entonces están empezando a hablar de lo que llamamos el empaquetado plano. Nada de distintivos ni de colores neón, brillantes, nombres atractivos, no, nada de eso. Ok, si usted quiere venderlo como un dispositivo médico, perfecto. Primero demuéstreme que efectivamente su diseño, ese que usted tiene, me ayuda a que la gente deje de usar el cigarrillo convencional, que no es dejar la adicción a la nicotina, porque seguirán usando la nicotina. Entonces es importante que sepa la gente que no es que esté dejando la adicción, está cambiando una adicción una por otra. Por la otra. ¿Sí? Y lo segundo, entender muy bien que eso en un entorno muy controlado es muy distinto de lo que estamos viendo ahorita. Entonces cuando nos venden en el supermercado o en el puestico en el centro comercial y nos dicen es que esto te ayuda a dejar de fumar, te están diciendo mentiras. No hay estudios clínicos de esos productos que están aquí en Colombia que puedan demostrar eso.
Perfecto. Y así las sociedades científicas en Colombia se han pronunciado ya varias veces al respecto, diciendo no se pueden recomendar para dejar de fumar estos productos que tenemos aquí. Perfecto, ¿no? Es importante tener eso claro, Blanca, porque no solamente hay una desinformación, sino una falsa creencia de que vamos a reemplazar esto por esto y ya, se fue la adicción. No, la adicción está allí y hay que trabajar en eso. Sí. Si usted quiere dejar de fumar, hay otras formas. El programa de es. cesación y la invitación es a que se comuniquen con su EPS y pidan el acceso al programa de cesación. Perfecto, Blanca, vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más de Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo y hablando sobre el tema de cigarrillos electrónicos, aclarando muchas dudas en torno a este tema. Está con nosotros Blanca Llorente, quien es economista, magíster en salud pública y también aliada de la Liga Colombiana contra el Cáncer, quien está pues hoy hablándonos de estos conceptos. Blanca, pues en el bloque anterior hablábamos de estos famosos cigarrillos light, pero hablemos un poquito sobre estas opciones del mercado, mentolados, los de sabores, ¿qué podemos decir de esos? Pues mira, hay países que han decidido prohibir los cigarrillos mentolados. ¿Por qué? Porque el mentol en sí mismo tiene problemas de salud, no, genera problemas de salud, porque el mentol es un elemento muy atractivo para hacer menos desagradable en las primeras experimentaciones. La industria lo utiliza precisamente porque sabe que cumple esa función y por eso es tan peligroso para promover la adicción en los niños y los jóvenes. Hoy en día la mayoría, porque te anestesia. Te da baja la sensación de desagradable que puedes tener las primeras experiencias de utilización de los productos de cigarrillo convencional. Pero incluso lo estamos viendo mucho en los cigarrillos electrónicos. Hay muchos que tienen aditivos que son mentol. Entonces, de nuevo, la inclinación de las autoridades regulatorias en muchos países es considerar hoy en día la posibilidad de prohibir el mentol e incluso prohibir otro tipo de saborizantes también. Perfecto. Hablemos también de esas narguilas o de esos dispositivos que tienen esos sabores, que lo vemos incluso en algunas culturas y que pues por ser de sabores la gente piensa que como es agua con un sabor, entonces el agua está hirviendo y está eliminando ciertas toxinas, pero no es tal. Hablemos un poquito de eso. Sí, lo primero es que la narguile sí hay un elemento de combustión y la combustión en sí misma te produce miles de sustancias, muchas de ellas muy tóxicas. O sea que tú sí estás inhalando monóxido de carbono, por ejemplo. Sí. Lo segundo, ¿tú cuánto te demoras en fumar un cigarrillo? Unos pocos minutos, ¿sí? La sesión de narguila promedio dura alrededor de 40 minutos, porque tú no te cansas tan fácil. ¿Sí? Yo tenía oportunidad de verlo, el año pasado tuve oportunidad de ir al Líbano, que es un país donde la narguila es la principal forma de consumo de tabaco. Wow. Está en todas partes, en todos los restaurantes tú ves que la gente se sienta con su narguila grande al lado, se comparte y es un medio de socialización y eso hace muy difícil cambiar esas normas, ¿verdad? En Colombia tenemos la ventaja que es todavía una cosa muy de nicho, es una cultura, digamos, unos elementos entre algunos jóvenes que en ciertas circunstancias están consumiendo este tipo de productos por la novedad, ¿sí? Pero también vemos la permisividad de los papás porque no alcanzan, como tú dices, a percibir que esto es algo que introduce nuevos riesgos. Y de nuevo, el consumidor de narguila habitual termina migrando al tabaco porque la nicotina, tú tienes que estar alimentando, ya cuando desarrollas la adicción, tienes que estar alimentando esos neuroreceptores, esa sensación, ¿no?, que necesitas tu siguiente cigarrillo, porque la nicotina se metaboliza muy rápido. Entonces, empiezas por la narguila, pero terminas con los otros también. Entonces, ojo, porque la misma sesión de narguila te expone a sustancias tóxicas por periodos muy prolongados, incluso a veces terminas exponiéndote a mucho más concentraciones y ya sabemos que los riesgos para la salud son muy grandes y además te combina con los demás riesgos de terminar consumiendo cigarrillo. Perfecto. Blanca, quisiéramos también, pues antes de despedirte, que nos contaras un poco acerca de lo que hace la Liga
con este tema del consumo del tabaco y dónde pueden encontrar más información rápidamente en redes sociales que iban a aparecer. Por supuesto, pues en la Liga, la página de internet de la Liga, allí encuentran siempre información, hay información acerca de los cigarrillos electrónicos, información acerca del concurso que estábamos hablando hace un momento, nos pueden seguir en Twitter, por Instagram también, por Facebook. Y también voy a hacer una cuñita de la fundación en la que yo trabajo, que es aliada de la Liga, que es la Fundación ANASH. Nosotros tenemos también nuestra página de internet, fundacionanash.org. Nos pueden seguir también en Twitter y en Facebook y en Instagram. Tenemos hace poco una cuenta de Instagram. Bueno. La idea ahí es divulgar, invitación a que nos activemos como ciudadanos. Estas cosas las logramos cuando trabajamos colectivamente para protegernos. Si entendemos cómo hacer respetar los ambientes libres de humo, si entendemos cómo exigir que nuestros congresistas, y para eso estamos organizaciones como la Liga y como nosotros, que canalizamos estas peticiones de los ciudadanos hacia los tomadores de decisiones. Si atienden nuestras invitaciones a que firmen una petición, eso ya hace una enorme diferencia. Nosotros llevamos eso al Congreso y es lo que nos ha permitido pues, lograr esta historia de éxito colectiva, de nuevo. Este premio que le dan a Colombia este año, la Organización Mundial de la Salud, es porque de manera colectiva, gobierno, sociedad civil, familias, Congreso, hemos logrado cambiar la historia de la epidemia y tenemos que seguir insistiendo en ello. Claro que sí, Blanca. De verdad que agradecerte infinitamente que has estado con nosotros hablando de este tema, que has esclarecido todas nuestras dudas y yo de verdad quiero invitar a todos los que están viendo este espacio que compartan esta información a todos sus allegados, que ojalá este mensaje llegue a todo el mundo, ¿no? El mensaje es claro. ¿Cuál sería ese mensaje final? El mensaje es que la vida es preciosa y que está en manos nuestras cuidar la vida nuestra y la de los demás. Así es, nada más claro. Y ese es, digamos, el objetivo de este programa, Salud para Todo. Entonces, gracias a ti por haber estado con nosotros, a Blanca Llorente, quien es economista, que es magíster en salud pública y también trabaja con la Liga Colombiana contra el Cáncer, por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ti. Y a todos ustedes por habernos acompañado. Los invitamos igualmente a seguirnos en las redes sociales, a compartir esta información y acompañarnos en un próximo episodio aquí en Salud para Todo. Chao.